Buenos días, compañeros. Buenos días, Miss. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar, compañeros. En la clase pasada, estamos viendo lo que es el acto jurídico, ¿no? Estamos viendo lo que son los elementos de existencia y los elementos de validez. Decíamos por lo que hace al acto jurídico, este acto se va a dar cuando existe la voluntad de las partes de que se produzcan los efectos jurídicos de que se produzcan los efectos jurídicos, ¿no? Un ejemplo de un acto jurídico vendría a ser lo que son los contratos, ¿no? Decíamos también en la clase pasada que para que este acto jurídico pueda nacer a la vida jurídica, pueda nacer legalmente, se necesita que haya elementos de existencia. Decíamos que entre los elementos de existencia íbamos a encontrar la voluntad, tomando en cuenta que la voluntad es cuando se expresa, cuando se va a expresar de forma unilateral, ¿no? Cuando decíamos que había dos o más voluntades en las cuales estaban conformes, estaban de acuerdo, entonces decíamos que en este momento se daba lo que es el consentimiento, ¿no? En este tipo de consentimiento también decíamos nosotros que este puede ser expreso, puede ser tácito. Decíamos que va a ser expresa cuando se da a conocer, ya sea verbalmente, por escrito, o bien haciendo uso de signos que siendo inequívocos, son determinantes de tal manifestación. Y decíamos que este consentimiento iba a ser tácito cuando se manifestaba a través de hechos o actos que hagan suponerlo o se den las bases suficientes para considerar que ha sido otorgado dicho consentimiento. Después de esto decíamos que el siguiente elemento que nosotros íbamos a tener para que pudiera existir nuestro acto jurídico iba a ser el objeto. Y decíamos que este objeto debía existir en la naturaleza, ¿no? Decíamos que no podía ser una ilusión. Perdón, denme un minuto. Vamos a hacer de mientras me dejan checar un punto, compañero, les voy a pedir de favor que empiecen a checarse lo que son estos artículos. ¿Sale? ¿Se los pueden ir leyendo, por favor? ¿Nos ayuda alguno de ustedes a leerlos, por favor? Buenos días, profesora. Sí, compañero. Capacidad, Código Civil de Puebla. Artículo 32. Son personas físicas los seres humanos. Artículo 33. La capacidad jurídica es uno de los atributos de la persona, que ésta adquiere con el nacimiento y pierde con la muerte. Artículo 34. La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. Artículo 36. La capacidad jurídica es de goce y de ejercicio. Capacidad de goce es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capacidad de ejercicio es la aptitud para ejecutar derechos y cumplir obligaciones. Ok. Denme un minutito, por favor, ¿sí?
fotovenuda. Son las que es cachuda. Cuando no te contestaba. Ok, entonces estábamos hablando, bueno, por lo que hace a la capacidad, estamos hablando de los requisitos de validez, ¿sale? Decíamos entonces que estábamos haciendo un repaso de lo que son los requisitos. Te mandé porque madre te mandé el mismo número. Oye, mi amor. La cámara. Estoy en casa, mamá. Por favor, puedes desactivar tu micrófono. Ajá. Jessy, desactiva por favor tu micrófono. Estamos escuchando todo. Bueno, estábamos haciendo un repaso de lo que eran los elementos esenciales, ¿no? Decíamos, por lo que hace al objeto, decíamos que este debe de existir en la naturaleza, decíamos que debe de existir en la naturaleza, es decir, no puede haber una ilusión, ¿no? Debe de estar determinado o poder determinarse en cuanto a su especie, ¿no? Decíamos que esto, esto por lo que hace a poderse determinar, ya sea a su especie, decíamos que esto también es una característica de la propia naturaleza del objeto, y decíamos que también este objeto debe de estar en el comercio, ¿no? Poníamos como un ejemplo, que no podríamos comprar, por ejemplo, ¿qué sería? Pues no podríamos comprar una estrella, ¿no? Toda vez que es algo que no está a nuestro alcance, ¿no? De igual forma poníamos lo que son aquellos lugares que son de uso común, ¿no? Por ejemplo, no podríamos comprar una calle, ¿no? La calle, realmente, la calle le pertenece a todos, ¿no? Ya que es un bien público, ¿no? Sí, bueno, esos eran los ejemplos que poníamos. Después el siguiente elemento que decíamos que no muchas veces iba a presentar era el de solemnidad, ¿no? Decíamos que de solemnidad se requerían determinadas características específicas, ¿no? Para que entonces este acto jurídico pudiera nacer, ¿no? Pudiera existir, ¿no? Si no se cumplía con estas formalidades, pues no podría nacer, ¿no? Y poníamos un ejemplo de lo que es el contrato de matrimonio, ¿no? El matrimonio, decíamos que también de acuerdo a la definición que nos da nuestro Código Civil de Puebla, nos dice que es un acto solemne, ¿no? Es un acto solemne, toda vez que deben de pronunciarse determinadas palabras, debe celebrarse ante el juez del registro civil, y el acta que se levanta va a tener que estar en un libro, ¿no? En un libro especial. Toda esta situación lo hace un acto solemne, ¿sí? Bueno, después de esto vamos a ir con lo que son los elementos de validez del acto jurídico. Decimos que una vez que ya el acto jurídico ha nacido en el derecho, ahora necesitamos darle validez a este acto jurídico. Para que pueda tener validez este acto jurídico, vamos a necesitar de determinados elementos. Dentro de estos elementos vamos a encontrar lo que es la capacidad de las partes, la ausencia de los vicios, la licitud y la forma, ¿sale? Estos son los elementos del validez del acto jurídico. Una vez que ya nació nuestro acto jurídico, ahora necesitamos checar si cuenta con estos elementos para que entonces nosotros podamos decir que este acto jurídico es válido, ¿sí? Ya nació, ahora vamos a ver si es válido, ¿sale? Bueno, para esto, el primer elemento con el que nosotros vamos a contar para que este acto jurídico sea válido va a ser la capacidad de las partes, ¿no? Para esto, ustedes hacían favor hace un ratito de leer lo que es el concepto de personas físicas, ¿no? Y se nos dice, ¿no? Las personas físicas pues van a ser los seres humanos, las personas vamos a tener lo que es la capacidad jurídica. ¿Qué es la capacidad jurídica? Bueno, en primer lugar es un atributo de la persona. Este atributo lo vamos a tener todos desde el momento que nacemos y hasta el momento que perdemos la vida, ¿no? Hasta ese momento nosotros vamos a tener capacidad jurídica. Esta capacidad jurídica, yéndonos a lo que son los derechos humanos que están consagrados en nuestra Constitución, vamos a tener que esta capacidad jurídica va a ser igual tanto para el hombre como para la mujer, ¿sale? Bueno, y después de acá nos habla de dos tipos de capacidad. Bueno, para esto nos vamos a ir a la definición de capacidad, ¿sale?
Bueno, cuando nosotros hablamos de capacidad, nosotros tenemos lo siguiente. ¿Qué es capacidad? Bueno, es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Nosotros tenemos tres conceptos en nuestra pantalla, ¿sale? Estos tres conceptos nos dicen lo siguiente. Bueno, vamos a checar que al final todos van al mismo fin, ¿no? Capacidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Luego tenemos capacidad, bueno, esta definición nos los da un tratadista civilista, bueno, llamado Galindo Garfias. Él nos dice que se va a entender por capacidad tanto la aptitud de una persona para adquirir derechos y asumir obligaciones, como la posibilidad de que dicha persona pueda ejercitar esos derechos y cumplir sus obligaciones por sí mismo. De aquí nosotros vamos a ver dos tipos de capacidad: capacidad de goce y capacidad de ejercicio, ¿sale? La última definición ya nos los establece más claro, nos dice: capacidad es la aptitud que posee el individuo para ser sujeto de derechos y obligaciones y que forma el atributo de su personalidad en derecho. Esto es, su posibilidad de ser titular de ellos, capacidad de goce, así como la aptitud para ejercerlos por sí mismo o cumplir con sus obligaciones, capacidad de ejercicio, ¿vale? La capacidad de goce, decíamos hace un rato que esta capacidad la vamos a adquirir nosotros desde el momento en que nacemos hasta el momento en que fallecemos, ¿no? Y la capacidad de ejercicio nosotros la vamos a adquirir cuando cumplamos los 18 años y los 18 años y estemos en pleno uso de nuestras facultades mentales. ¿Sale? Bueno, por lo que hace a la capacidad de goce, bueno, ahorita vamos a ver que existen bueno, podríamos decir que hay sistemas en los cuales nos establecen en qué momento van a hacer la capacidad de goce, ¿sale? Bueno. Bueno, entonces tenemos que de una u otra forma, desde el momento que nosotros nacemos, es más, desde el momento que estamos concebidos, tenemos ya la capacidad de goce, ya tenemos, ya vamos a tener derechos, ¿no? Desde ese momento ya podemos tener, derechos, ¿no? Y decíamos que esta capacidad de goce nosotros la vamos a perder cuando fallecemos, ¿no? Y por lo que hace a la capacidad de ejercicio, como su nombre lo dice, ¿no? La capacidad de ejercicio es cuando tú ya puedes hacer valer estos derechos que tú tienes, ¿no? Recordemos, ¿no? Cuando nosotros somos menores de edad, bueno, nosotros no podemos ejercer nuestros derechos, ¿no? Tenemos derechos, pero no los podemos ejercer. ¿Quiénes ejercen los derechos de los menores? Bueno, pues los padres, ¿no? A falta de ellos, pues lo que son los tutores, ¿no? Los curadores, etcétera, ¿no? Bueno. Por lo que nos dice el artículo 36, nos vuelve a hablar de lo que es la capacidad jurídica y nos vuelve a establecer los dos tipos de capacidad: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Capacidad de goce, aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capacidad de ejercicio, la aptitud para ejercitar estos derechos y cumplir con las obligaciones, ¿no? ¿Qué capacidad de goce podríamos nosotros identificar, compañeros? ¿Alguno de ustedes que me pueda dar una capacidad de goce? Brian, ¿una capacidad de goce? Clara, ¿una capacidad de ejercicio? ¿Cuál podría ser? Pues cuando, por ejemplo, comienzas a trabajar en algún lugar, porque pues ahí adquieres como derechos como trabajador, pero también tienes obligaciones como el mismo trabajador. La que me estás diciendo, que sería capacidad de goce o capacidad de ejercicio. De goce. Adquiero derechos, ok. Otro ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo de capacidad de goce siendo menores de edad? El derecho a nacer, el derecho a la salud, el derecho a los estudios es como capacidades de goce que adquieres y tienes derecho a ellos en tus garantías individuales. Y una capacidad de ejercicio podría ser el derecho a, bueno, cuando empiezas a votar, cuando
tienes ya la obligación de pagar ¿cómo se llama? Impuestos y todo eso. Ok, sí, compañera, muy bien. Igual, bueno, completando lo que el ejemplo que ponía el compañero Brian, también podría ser que decía él, una vez que yo inicio a trabajar, tengo ya derechos y tengo ya obligaciones, ¿no? Sí, sí es cierto, tienes derecho, ¿no? Pero también ahí también podría, esa sería la capacidad de goce, ¿no? Inicias a trabajar, ahí ya ya tienes, tus obligaciones van a ser ¿cuáles? Bueno, tu obligación va a ser llegar temprano a trabajar, realizar el trabajo, de acuerdo a cómo te lo soliciten, y cuáles, bueno, esas serían las obligaciones, ¿no? Y tus derechos, ¿cuáles serían? Pues tus derechos serían cobrar tu salario, que te respeten tu séptimo día de descanso, que se te dé todas las prestaciones que marca la ley, ¿no? Esos serían tus derechos. Y también acá podría entrar lo que es la capacidad de ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, si no me pagan mi salario, si no me pagan las prestaciones que están establecidas en nuestra Ley Federal de Trabajo, bueno, yo voy a poder reclamarlas, ¿no? Yo voy a poder ejercer estos derechos que ya están contemplados en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajo, ¿no? ¿Cómo los voy a ejercer? Bueno, a través de un juicio laboral, ¿no? Entonces ahí ya estaríamos involucrando las dos capacidades, capacidad de ejercicio y capacidad de goce, ¿no? Otro ejemplo, bueno, como los ejemplos que nos ponía la compañera, bueno, también estaba en lo correcto, ¿no? Igual una vez que yo ya estoy laborando, también tengo la obligación de ya pagar impuestos, ¿no? Otro ejemplo podríamos poner ahí, si yo estoy dando facturas, pues tengo la obligación de cada mes, dar mi declaración mensual ante la Secretaría de Hacienda, ¿no? Ante el SAT, ¿no? Y de avisarle que cuáles fueron mis ingresos, ¿no? Tengo que reportarlo, ¿no? Una otra capacidad de goce podría ser que el menor, ¿no? El menor, él tiene el derecho de recibir alimentos de sus padres, ¿no? Él tiene ese derecho, ¿no? Tiene el derecho de recibir los alimentos, y si nos abarcamos a lo que dice alimentos, bueno, pues acá va a entrar lo que es la educación, lo que es la alimentación, lo que es el vestido, lo que es la diversión, lo que es la casa, lo que es la salud, ¿no? Todas estas circunstancias, ¿no? Y para que este niño pueda poder ejercer estos derechos que ya están consagrados en lo que es nuestra Constitución y en el Código Civil de Puebla, bueno, para que él pueda ejercer estos derechos no los va a poder ejercitar él directamente, ¿no? Porque todavía no tiene la capacidad de ejercicio. Él lo va a realizar, él los va a ejercitar a través de su representante legal, ¿no? A través de quien tenga la guardia y custodia, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién podría ser? Bueno, pues sería la mamá, ¿no? La mamá ella va a ejercitar lo que son los derechos que le corresponden a su hijo, ¿no? ¿Sale? En representación del menor, ¿no? No va a reclamar ella los alimentos para ella, sino va a reclamar los alimentos para el menor, ¿no? Bueno, ahí estaríamos con esto, con lo que es la capacidad de goce y capacidad de ejercicio, ¿sale? Por lo que hace a bueno, decíamos que, bueno, en términos de lo que nos dice nuestro Código Civil, nosotros vamos a tener dos tipos de capacidad, ¿no? Creo que ya quedó más claro, ¿no? La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, ¿no? Para esto tenemos que nuestro Código Civil de Puebla nos dice que nos habla, bueno, respecto por lo que hace a la capacidad. ¿Nos ayudas, por favor, a leerlo, Jessie? El Sí. artículo 37, por favor. Sí, artículo 37 del Código Civil de Puebla. La ley protege al ser humano desde que es concebido y éste puede desde ese momento adquirir derechos y obligaciones, pero si no nace vivo, se extinguen retroactivamente los derechos y obligaciones que haya adquirido. Capacidad de goce. Corresponde a toda persona y que es parte íntegra de su personalidad. Puede existir sin quien la tiene, posea la capacidad de ejercicio. Galindo García. La capacidad se refiere a la carencia de aptitud para que la persona que tiene la capacidad de goce pueda hacer valer sus derechos. Ok, muchas gracias, compañero.
Entonces, bueno, en términos de lo que nos dice el artículo 37 del Código Civil de Puebla, vamos a tener nosotros que la capacidad de goce, nosotros la vamos a adquirir desde el momento de la concepción, ¿no? Una vez que ya está concebido, en ese momento tú ya vas a tener derechos y obligaciones, ¿no? Derechos y obligaciones, y si tú no naces vivo, entonces en ese momento van a desaparecer estos derechos y obligaciones que tú ya hayas adquirido, ¿no? Ahí nos está hablando de lo que es la capacidad de ejercicio, de goce, perdón, capacidad de goce. Después tenemos también que, por lo que nos dice Galindo Garfias, él nos está hablando de que toda persona va a contar con la capacidad de goce, pero puede ser que una persona tenga la capacidad de goce y puede ser que en ningún momento pueda tener la capacidad de ejercicio, ¿sí? Bueno, acá, ¿por qué no podría ser que tuviese la capacidad de ejercicio? Bueno, porque tenemos que, en términos de lo que nos dice igual nuestro Código Civil de Puebla, vamos a tener que la capacidad de ejercicio nosotros la vamos a poder adquirir cuando tengamos la mayoría de edad, ¿no? Cuando tengamos 18 años y estemos en pleno uso de nuestras facultades mentales. Podríamos llegar a tener los 18 años, pero no estar en pleno uso de nuestras facultades mentales, entonces no vamos a tener la capacidad de ejercicio, ¿sale? Por eso se dice, ¿no? Le corresponde a toda persona y es parte integrante de su personalidad la capacidad de goce. Puede existir sin que quien la tiene posea la capacidad de ejercicio, ¿no? Podemos tener la capacidad de goce, pero no la capacidad de ejercicio, aunque tengamos la mayoría de edad, toda vez que podemos ser incapaces, ¿no? Podemos ser incapaces, es decir, podremos ser incapaces toda vez que podríamos tener alguna enfermedad mental, ¿no? Y abajo nos vuelve a decir Garfias, ¿no? La incapacidad se refiere a la carencia de aptitud para que la persona que tiene capacidad de goce pueda hacer valer sus derechos. Cuando tú puedes hacer valer tus derechos, estamos entonces ante la presencia de la capacidad de ejercicio, ¿sale? Tú vas a poder ejercitar tus derechos, ¿sí? Tú vas a poder hacer valer tus derechos por ti mismo, ¿sale? ¿Qué pasa? Bueno, eres incapaz. Bueno, ok, pero también tienes derechos, ¿no? Bueno, estos derechos no los vas a ejercer directamente tú, ¿verdad? Los va a tener que ejercer algún representante legal, ¿no? Bueno, también por lo que hace a la capacidad de goce, tenemos que no siempre se le ha reconocido a los individuos, ¿no? Si nosotros nos vamos hacia atrás y nosotros checamos la historia, vamos a tener, por ejemplo, de que no siempre se ha contado con esta capacidad de goce, ¿no? Recordemos, capacidad de goce son los derechos y obligaciones que se adquieren desde el momento que uno nace y se pierden con la muerte, ¿no? Decíamos, ¿no? De acuerdo a la historia, no siempre todo ser humano ha tenido esta capacidad de goce. Nos vamos a la historia, nos vamos en la época de la esclavitud, vamos a tener que ahí el esclavo era considerado un bien, era considerado una cosa, ¿no? No era considerado como persona, de ahí entonces que no tenía capacidad de goce, ¿no? No tenía derechos. ¿Sí? Bueno, también tenemos otra situación que igual viendo lo que es nuestra historia, también encontramos una figura jurídica, la cual se conocía como muerte civil. Esta muerte civil consistía en que, bueno, esto se dio esto se dio pues en la antigüedad, y teníamos que la muerte civil era cuando tú cometías algún delito, se te quitaba todo derecho que tú tuvieras, ¿no? Se te declaraba muerto, aunque realmente no, se te declaraba muerto jurídicamente, ¿no? Es decir, se te quitaban todos los derechos, todos tus derechos se te quitaban todas tus obligaciones, se te quitaban también tus bienes, y estos bienes se iban a repartir de acuerdo a la sucesión, a las sucesiones, ¿no? De acuerdo como lo señalaba. Esta figura que hablamos esta figura conocida como muerte civil, tenemos que igual, esta podría ser porque tú llegabas a cometer determinados delitos, ¿no? Entonces se te quitaban todo derecho, ¿no?
Pero también esta muerte civil no solamente afectaba a la persona a la que se le declaraba muerto jurídicamente, ¿no? También le afectaba a su familia. Entonces de aquí que se quitó esta figura jurídica, ¿no? ¿Sale? Bueno, tenemos que acá en México esta muerte civil, bueno, nunca funcionó, ¿sale? No estuvo en nuestra legislación, ¿no? Y bueno, y por lo que hace a la esclavitud, si nos vamos a lo que nos dice nuestro artículo 2 de la Constitución, tenemos que ahí está prohibida la esclavitud, ¿no? Está prohibida la esclavitud, ¿sí? Y bueno, y también decimos que no se reconoce la muerte civil. Después de esto vamos a tener lo siguiente. Existen tres sistemas para conceder lo que es la capacidad de goce. La primera tenemos que esta se adquiere desde el mismo momento en que es concebido. La segunda, desde el momento en que el feto se desprende del seno materno. Y la tercera, no basta que el feto se desprenda del seno materno, sino que es necesario que se presente otras circunstancias, ¿no? Por lo que hace a estos tres sistemas para conceder lo que es la capacidad de goce, tenemos, por ejemplo, por lo que hace a nuestro Código Civil Federal, tenemos que él utiliza el último sistema, ¿sale? Dice, no basta que el feto se desprenda del seno materno, sino que es necesario que se presente otras circunstancias. Decimos que el Código Civil Federal adopta ese sistema y lo adopta en su artículo 337, el cual tenemos en nuestra pantalla, ¿sale? ¿Nos ayudas a leerlo, por favor, compañera Michelle? Capacidad de las partes. Existen tres sistemas para conceder la capacidad de goce. El Que 337 está, nada ah, más. artículo 37, Código Civil Federal. Para los efectos legales, solo se reputa nacido el feto que desprendió enteramente del seno materno. Vive 24 horas a presentado vivo al registro civil. Faltando alguna de estas circunstancias, nunca ni nadie podrá entablar demanda sobre la paternidad. Ok, muchas gracias, compañera. Entonces tenemos que las circunstancias que nos dice el Código Civil Federal por lo que respecta al sistema para conceder la capacidad de goce, tenemos que un feto se va a considerar que nació si se desprende enteramente del seno materno y vive 24 horas, ¿sale? Una vez que este feto viva 24 horas, bueno, entonces ya se considera que ha nacido, ¿no? Que ha nacido y ya tiene todos los derechos y obligaciones que marca nuestra Constitución, ¿no? ¿Sale? Bueno. Entonces, con esto ya no tenemos pierde, ¿no? Lo que es la capacidad de ejercicio, ¿sale? Bueno, después la capacidad de goce, nos vamos a lo que es la capacidad de ejercicio. Por lo que hace a la capacidad de ejercicio, vamos a decir nosotros que es la posibilidad de una persona para actuar, ejercitar sus derechos, contraer obligaciones, celebrar contratos y cumplirlos por sí misma. ¿Quiénes van a tener esta capacidad de ejercicio? Pues solo la van a tener aquellos que hayan llegado a la mayoría de edad, estén en pleno uso de sus facultades mentales y los menores emancipados en los casos declarados expresamente. ¿Sale? Bueno, aunque bien si los menores se emancipan, igual los derechos que ellos van a poder ejercitar también son derechos que van a estar limitados. Ahorita vamos a ver por qué situación van a estar limitados sus derechos, ¿sale? Bueno, entonces nos queda un poquito más claro, ¿no? La capacidad de ejercicio es para que tú puedas actuar, puedas ejercitar tus derechos, puedas contraer obligaciones, puedas celebrar contratos y puedas cumplir también estos contratos, ¿no? Si tú ya eres mayor de edad, bueno, no te puedes eximir de la obligación de cumplir un contrato que será un contrato de compraventa, ¿no? Un contrato de prenda, ¿no? Sabes que tú préstame
10,000 pesos y te dejo a cambio este reloj que es carísimo, ¿no? Que es la marca X, ¿no? Y te lo dejo y una vez que yo te pague, te lo dejo en prenda, una vez que yo te pague la cantidad, pues me devuelves mi reloj, ¿no? Y que después que me haga tonta y que diga, sabes que pues nunca me prestaste ninguna cantidad, ¿no? No me prestas esa cantidad, ni te lo voy a pagar y regresa mi reloj, ¿no? Tú me lo estás robando. Bueno, toda esta situación, ¿no? Pero si yo tengo la capacidad de ejercicio, soy una persona mayor de edad, estoy en pleno uso de mis facultades mentales, no tengo ninguna enfermedad mental, bueno, yo me tengo que entonces ceñir a lo que ya establecimos en nuestro contrato de prenda, ¿no? ¿Sale? Al respecto tenemos lo que nos dice nuestro artículo 38. Bueno, lo que nos dice nuestro artículo 38, 39 y 40, el cual nos habla de lo que es la capacidad de ejercicio. ¿Nos ayudas, por favor, Jessie, a leerlos, a leer estos artículos? Sí. Artículo 38 del Código Civil de Puebla. La capacidad de ejercicio se confiere por la ley a los mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales y a los menores emancipados en los casos declarados expresamente. Artículo 39 del Código Civil de Puebla. La mayoría de edad comienza a los 18 años cumplidos. Artículo 40. El mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes. Ok, bueno, acá ya está más que claro, ¿no? Entonces, la capacidad de ejercicio la adquirimos a los 18 años, necesitamos estar en pleno uso de nuestras facultades mentales y una vez que tú ya eres mayor de edad, tú dispones libremente de tu persona y de tus bienes, ¿sí? Ya tú sabrás qué es lo que es correcto para ti, ¿no? Ya las acciones que tú realices, bueno, ya tú vas a ser responsable de ellas, ¿no? Acá me parece que en la clase pasada comentábamos que cuando hablamos de lo que es la capacidad en materia penal, te decíamos que hace unos años, era como hace 10 años, teníamos que se consideraba que una persona a partir de los 16 años era una persona imputable, ¿no? Es decir, era una persona a la cual se le podía responsabilizar penalmente por las conductas delictivas que cometiera, ¿no? Teníamos que así estaba establecido, ¿no? Entonces nuestro código penal decía, ¿no? A partir de los 16 años pues, tú ya eres responsable, ¿no? Ya eres responsable, pero nuestro Código Civil de Puebla nos decía que no, que tú tenías la capacidad de ejercicio hasta que tú cumplieras los 18 años. Entonces había ahí un conflicto, ¿no? Había un conflicto, posteriormente hubo la reforma que será como en el 2000, ¿no? Entonces ya tiene más tiempo, como en el 2000, ¿qué será? En el 2012. Ajá, 2012, 2014, bueno, por ese inter hubo la reforma y en esa reforma se estableció que tú eras penalmente responsable a partir de los 18 años. Entonces, todas las personas que fueron sancionadas penalmente por haber cometido un delito cuando tenían la edad de 16 años, bueno, pues al salir esta reforma, pues les favoreció esta reforma y pues estas personas alcanzaron su libertad toda vez que ellos en el momento, de acuerdo a la reforma penal, teníamos que en el momento en que ellos cometieron el delito, que era a los 16 años, esas personas eran inimputables, no se les podía reprochar su conducta delictiva, ¿no? Recordemos, ¿no? Si son menores de edad, esas personas son inimputables, no tienen la capacidad de ejercicio, ¿no? No saben que realmente la conducta que estaban cometiendo era una conducta delictiva, ¿no? Recordemos, bueno, que los menores de edad no cometen delitos, ellos cometen infracciones. Al cometer infracciones, el tratamiento que se le va a dar va a ser totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, así fue como se dio esta situación, ¿no? Y hubo mucha gente que salió de prisión, ¿no? Toda vez que habían cometido el delito cuando ellos tenían 16 años, ¿no? Por lo que hace esta reforma, bueno, pues yo no es, bueno, mi punto de vista,
no sé si ya se los había comentado, pero pues yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque también si nosotros checamos el tipo de delito que han cometido, bueno, podemos hablar que hay delitos que son muy, bueno, que son delitos muy fuertes, ¿no? Son muy fuertes y que sin embargo los están cometiendo menores de edad, ¿no? Al cometer los menores de edad, pues no se le puede sancionar como un adulto, ¿no? Es un tratamiento diferente, es un tratamiento más, más ligero y pues no se vale, ¿no? Por lo que están cometiendo, ¿no? Porque pues hay mucha gente que estaba por homicidio, ¿no? Y por homicidio, doloso, ¿no? Por homicidio doloso, bueno, pues siendo que si nos vamos a lo que el bien jurídico que protege el delito de homicidio, que es la vida, que es el más importante que tenemos, pues no se les debería de sancionar como menores de edad, ¿no? Bueno, eso nada más, bueno, ese era un comentario, ¿no? Entonces tenemos que esta capacidad de ejercicio nosotros la vamos a poder hacer válida a partir de los 18 años, ¿no? Igual decíamos, un ejemplo que acá podemos poner también, nos podemos ir a lo que son nuestros derechos políticos electorales, ¿no? Nosotros adquirimos estos derechos pues a la mayoría de edad, ¿no? Cuando nosotros cumplimos 18 años, nosotros ya podemos votar y también podemos ser votados, ¿no? Eso de acuerdo al principio de la democracia, ¿no? Bueno. Cuando hablamos de la capacidad de ejercicio, pues no podríamos tomar muchísimos temas, ¿no? Podríamos hablar de lo que es el derecho electoral, el derecho laboral, el derecho fiscal, ¿no? Cuando hace un rato ponía el ejemplo de la compañera, ¿no? De que cuando cumples la mayoría de edad, y una vez que ya estás trabajando, una vez que ya tienes ingresos, pues tú tienes la obligación de contribuir al gasto público, ¿no? Es decir, pagar tus impuestos, ¿no? Bueno, también si esto nos vamos a lo que nos dice la Constitución, pues es una obligación que tenemos todos, ¿no? ¿Sale? Bueno, esta es la capacidad de ejercicio. Ahora, hablábamos nosotros que también esta capacidad de ejercicio, nosotros la vamos a poder ejercitar cuando cumplamos los 18 años. O también decíamos que se va a poder ejercitar cuando el menor de edad haya sido emancipado, ¿sí? Para esto nos vamos a ir con lo que no, bueno, nos vamos a ir con lo que es el concepto de emancipación, ¿sale? ¿Qué es la emancipación? Bueno, tenemos que es una institución de derecho civil a través de la cual el menor va a salir de la patria potestad o tutela a la que se encuentra sujeto y adquiere una semicapacidad, ¿sí? Vamos a ver por qué, o sea, no va a tener la misma capacidad de ejercicio que tiene aquel que cuenta con la mayoría de edad. El menor que está emancipado, él puede tener su capacidad de ejercicio, pero esta capacidad de ejercicio va a estar limitada en determinados actos. Para esto nos vamos a lo que nos dice el artículo 55 de nuestro Código Civil de Puebla. Clara, ¿nos puedes ayudar por favor a leer el artículo 55? Sí, profe. Artículo 55. El emancipado tiene capacidad de ejercicio para la libre administración de su patrimonio, pero necesita autorización judicial para la enajenación, gravamen o hipoteca de sus bienes raíces y de un tutor especial para sus negocios judiciales. Ok, bueno, entonces acá, muchas gracias compañera. De acuerdo a lo que nos dice el artículo 55, bueno, está más que claro, ¿no? Sí, el menor de edad va a poder tener capacidad de ejercicio, pero solamente para la administración de su patrimonio, ¿sale? Acá decimos entonces que es una capacidad, no es una capacidad completa, ¿no? Esta capacidad está limitada, toda vez que va a necesitar una autorización judicial para que pueda vender sus bienes, ¿no? Pueda vender sus bienes, pueda hipotecar sus bienes, ¿no? Necesita forzosamente una autorización judicial, ¿no? Y va a necesitar un tutor especial para sus negocios judiciales, ¿no? Para un asunto
para un asunto civil, para un asunto mercantil, va a necesitar forzosamente un tutor especial, ¿sale? Toda vez que, bueno, regresamos al mismo punto, ¿no? Este menor de edad todavía le falta adquirir, bueno, le falta adquirir la madurez, ¿no? La madurez emocional, la madurez mental, ¿no? Para que entonces ella pueda tomar libremente lo que son sus decisiones, ¿sí? De ahí entonces, bueno, acá lo que se trata es de proteger al menor, ¿no? Se le va a proteger lo que son sus bienes, porque bueno, sería muy fácil de poder, de poder, pues de poder engañar a un menor de edad, ¿no? Sabes que, mira, véndeme, vamos a suponer que tiene una casa, ¿no? Sabes, un inmueble, ¿no? Sabes que, mira, yo te voy a pagar tanto y con eso tú te puedes comprar tanto, puedes poner un negocio, o sea, sería muy fácil de embaucarlo, ¿no? Y él podría, pues de la emoción podría vender el bien y al final va a estar, bueno, más adelante él se daría cuenta de que perdió su patrimonio, ¿no? De ahí entonces que la ley establece que necesita una autorización judicial para poder realizar alguna venta de bienes raíces, ¿sale? Bueno, igual también, regresamos al mismo punto, al no ser mayor de edad, no puede conocer los alcances jurídicos de la norma, ¿no? No los podría entender, ¿no? Todavía es que no ha tenido, todavía no tiene la madurez mental, ¿no? Ok. Bueno, también tenemos por esto lo que es la emancipación, tenemos que a través de la emancipación, bueno, se va a acabar lo que es la patria potestad, ¿no? Se va a acabar lo que es la patria potestad, decíamos, ¿no? El menor de edad, bueno, él ya va a tener una capacidad de ejercicio, pero esta capacidad de ejercicio se encuentra limitada, ¿no? Se encuentra limitada para lo que es la venta, la enajenación, la hipoteca de bienes y también para que él pueda comparecer por cuenta propia ante un negocio judicial, ¿sí? Bueno, también el artículo 56 de nuestro Código Civil de Puebla nos dice que se va a considerar emancipado para los actos de administración de los bienes que obtenga de su trabajo al menor que haya cumplido 14 años, ¿vale? Ese menor, bueno, él puede administrar los bienes que haya adquirido con su trabajo, ¿sale? Regresamos al mismo punto, él puede administrar sus bienes, ¿no? Nada más, es para lo único que él va a tener la capacidad de ejercicio, ¿no? Para administrar sus bienes, nada más, ¿vale? De ahí que decimos que es una capacidad limitada, ¿no? Bueno, y como decíamos, ¿no? Los efectos de la emancipación van a ser esos, ¿no? Los efectos van a ser que a través de esta emancipación se va a extinguir lo que es la patria potestad, ¿no? Nada más. Es lo único que va a pasar con lo que es la emancipación, ¿sale? Bueno, de aquí nos vamos a lo que nos dice nuestro Código Civil de Puebla por lo que hace a la incapacidad. ¿Ok? ¿Quién nos puede ayudar a leer estos dos artículos que están en la pantalla, por favor? Yo, profesora. Artículo 41. Las incapacidades establecidas por las leyes son simples restricciones al ejercicio de los derechos por el titular de estos, pero el incapaz puede ejercitar sus derechos, contraer obligaciones y comparecer en un juicio por medio de quien lo represente. Artículo 42. Son incapaces. 1. El menor de edad. 2. El mayor de edad privado de inteligencia por locura, alcoholismo crónico o cualquier otro trastorno mental, aunque tenga intervalos lúcidos. 3. El mayor por escrito o por intérprete. El mayor de edad que habitualmente hace uso no terapéutico de enervantes, estupefacientes,
psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que altere la conducta y produzca farmacodependencia. Ok, bueno, entonces tenemos que por lo que hace nuestro artículo 41, ahí nos establece quiénes son incapaces, ¿no? Y nos dice, van a ser los menores de edad, van a ser bueno, nos establece quiénes son, ¿no? El menor de edad, el mayor de edad privado de inteligencia, ya sea por locura, alcoholismo crónico o cualquier circunstancia, ¿no? El mayor de edad sordomudo que no sepa darse a entender por escrito o por intérprete mediante lenguaje mímico, el mayor de edad que haga uso no terapéutico de enervantes, ¿no? Esas personas son incapaces, ¿no? Al ser incapaces tenemos que ellos no van a poder ejercitar lo que es, bueno, no van a poder hacer uso de su capacidad de ejercicio, ¿sí? Ellos no van a poder, no van a poder reclamar sus derechos por sí mismos, ¿no? Reclamar sus derechos o cumplir sus obligaciones de acuerdo a lo que nos dice nuestra normatividad civil, ¿sale? Bueno, pero siendo incapaz, ellos van a poder, van a poder ser representados y a través de este representante van a poder ejercer sus derechos, ¿no? Un ejemplo, acá entraría lo que es el ejemplo que veíamos hace un rato, ¿no? El menor de edad, bueno, él tiene derechos, ¿no? ¿Cuáles son sus derechos? Pues la alimentación, ¿no? De ahí que entonces el que puede ejercitar los derechos, pues es el que va a ser su madre, ¿no? La madre, ¿no? La madre va a poder ejercitar los derechos del menor, el solicitar los alimentos, ya sea a su progenitor o a falta de él, o toda vez que él no tenga los medios necesarios, bueno, los va a poder hacer valer ante los abuelos, ¿no? Estos abuelos paternos o estos abuelos maternos, ¿no? O igual ante sus parientes, ante sus parientes colaterales, ¿no? Bueno, sí, tenemos que esto es lo que pasaría por lo que hace a la incapacidad. También tenemos que la incapacidad, bueno, esta incapacidad y el Estado va a tener, tiene interés de que se proteja a los incapaces, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar establecido en el artículo 43 y en el artículo 44. ¿Sale? ¿Nos ayuda alguien a leerlo, por favor? Brian, ¿nos puedes ayudar a leer el artículo 43 y el artículo 44? Claro que sí. Artículo 43 del Código Civil de Puebla. Es de orden público el interés que el Estado tiene en la atención de los incapaces. Artículo 44. La atención de los incapaces, mencionada en el artículo 42 del presente ordenamiento convenio. El ciudadano del ser humano durante la gestación, nacimiento y minoridad. La salud física y mental de los menores, así como su educación, instrucción y preparación. El tratamiento médico, cuidado y vigilancia de los mayores que se hallen en los supuestos a que se refieren las fracciones 2 a 4 del artículo 42. La guarda de sus bienes. Ok, bueno, decíamos entonces que el Estado tiene mucho interés en proteger a los incapaces, ¿no? Y de ahí que de ahí que encontramos estos artículos, ¿no? Tenemos que cuando un incapaz celebra algún acto jurídico, vamos a ver que en algunos casos va a existir una nulidad relativa y en otros casos también se podría dar una nulidad absoluta, ¿no? Bueno, pero hasta ahí nos quedamos, ¿no? Tenemos entonces, por lo que hace a la nulidad, más adelante vamos a ver en qué consiste esta nulidad y qué es lo que va a pasar cuando un menor por sí solo realiza un acto jurídico, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias del acto jurídico que celebre un menor? Recapitulando, decíamos, ¿no? El menor de edad puede hacer valer sus derechos a través de un representante, ¿no? A través de un representante legal, él va a poder hacer valer sus derechos, ¿no? Y si este menor de edad celebra un acto jurídico, bueno, pues vamos a estar ante la presencia de una nulidad relativa. Vamos a ver más adelante por qué situación puede ser una nulidad relativa, ¿sale? Bueno, pero nos quedamos hasta aquí, entonces ya vamos estableciendo la capacidad
La capacidad, ¿qué es la capacidad? ¿Cómo se puede presentar la capacidad? Ya decíamos, ¿no? La capacidad es la aptitud que una persona tiene para hacer valer sus derechos, ¿no? Para poder hacer valer sus derechos tenemos capacidad de ejercicio, capacidad de goce aquella que adquirimos nosotros desde el momento en que nacemos y la vamos a perder en el momento en que nosotros fallecemos. La capacidad de ejercicio, la aptitud que no, bueno, el poder hacer valer nuestros derechos por sí mismos, el poder hacer valer nuestros derechos y también el podernos obligar, ¿no? Esta capacidad de ejercicio nosotros la vamos a adquirir cuando cumplamos la mayoría de edad y no tengamos ninguna enfermedad mental, ¿no? En ese momento entonces nosotros podemos hacer uso de nuestra capacidad de ejercicio, ¿sale? Bueno, después de esto también veíamos que los emancipados también van a tener una capacidad de ejercicio. Esta capacidad de ejercicio va a ser restringida, toda vez que ellos nada más van a poder administrar sus bienes, ¿sí? Para que puedan enajenar, hipotecar, gravar, se necesita una autorización judicial, ¿no? Y para que puedan comparecer estos menores emancipados en un negocio jurídico, bueno, se necesita un representante legal, ¿no? Bueno, después de ahí veíamos el otro punto, ¿quiénes son incapaces? Bueno, ya vimos, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice nuestro artículo 42, pues son los menores de edad, aquellos que estén privados de inteligencia, aquellos que hagan uso no terapéutico de sustancias enervantes, estupefacientes, psicotrópicos, ¿no? El mayor sordomudo que no sepa comunicarse, ¿no? Ya sea a través no sepa comunicarse, ya sea por escrito o ya sea a través del sistema de señas, ¿no? Del lenguaje de señas, perdón, ¿vale? Bueno, hasta ahí estamos bien, ¿no? Ya vimos entonces el primer elemento de validez del acto jurídico, el cual decíamos que es la capacidad, la capacidad de las partes, ¿no? Para que podamos celebrar un acto jurídico necesitamos que las dos partes tengamos la capacidad, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que nos interesa por lo que respecta al acto jurídico? La capacidad que nos interesa es la capacidad de ejercicio, ¿sí? Toda vez que tal y como hemos comentado, ¿no? La capacidad de goce, esa la tenemos todos, ¿no? La tenemos todo independientemente de que tengamos o no tengamos la mayoría de edad, ¿no? Entonces acá, ¿cuál es la capacidad que nos interesa para los actos jurídicos? Bueno, pues es la capacidad de ejercicio, ¿no? La capacidad de ejercicio, lo que es la capacidad legal, ¿sí? Bueno, esa es la capacidad que nos interesa. Luego de esto veíamos que el otro elemento de validez de los actos jurídicos es la ausencia de los vicios del consentimiento. ¿Sale? ¿Qué es un vicio, compañeros? ¿Qué entendemos por vicio? ¿Qué podemos decir que es un vicio? Bueno, acá estamos hablando de los vicios del consentimiento. Tenemos que, para que pueda tener validez nuestro acto jurídico, este acto jurídico ya nació a la vida, ya, ya existe este acto jurídico, ¿no? Ahora hay que ver si este acto jurídico es válido, ¿no? Ya vimos lo que es el primer elemento, ¿no? Que es la capacidad de ejercicio, ¿no? Bueno, sí, estas partes tienen la capacidad de ejercicio, ¿no? Los dos tienen la mayoría de edad, están en pleno uso de sus facultades mentales, entonces ya estamos cumpliendo con el primer requisito de validez de los actos jurídicos. Ahora hay que checar si existe un vicio en el consentimiento. ¿Recuerdan qué es el consentimiento, compañeros? ¿Qué es el consentimiento? ¿Algunos de ustedes recuerdan, compañeros?
¿Recuerda alguno de ustedes qué es el consentimiento? Brian, ¿recuerdas? ¿O cuál es tu idea que de consentimiento? Jessie. Michelle. Pues es cuando tú estás de acuerdo en algo, o sea, tú estás dando tu autorización, tu consentimiento para alguna acción. Ok, perfecto, compañero. Entonces tenemos que el consentimiento es un acuerdo de voluntades, ¿no? Es un acuerdo de voluntades. Este acuerdo de voluntades debe de ser libre, ¿sí? No debe de existir ningún vicio, ¿sale? Es decir, cuando yo expreso mi voluntad para que se pueda celebrar este acto jurídico, yo debo de estar consciente, ¿sí? Debo de estar consciente del acto jurídico que estoy celebrando. Sí, de ahí entonces tenemos que, debemos de estar conscientes de lo que estamos celebrando y debemos de estar conscientes de cuáles van a ser las consecuencias jurídicas, ¿no? Si nosotros no estamos conscientes o si nosotros no estamos percibiendo las cosas tal y como son, entonces ahí nosotros podríamos decir que se encuentra un vicio, que este consentimiento es que estoy dando no está conforme a la realidad de las cosas, ¿sí? Entonces ahí estamos ante la presencia de un vicio. ¿Qué es el consentimiento? Es un acuerdo de voluntades, ¿no? Es un acuerdo de voluntades y en este acuerdo de voluntades debe de ser libre, ¿sí? Debe de ser consciente. ¿Sí? Si no pasa esta circunstancia, entonces estamos ante la presencia de un vicio, ¿sale? ¿Qué va a pasar si nos encontramos en la presencia de un vicio? Bueno, tenemos que la concurrencia de un vicio de la voluntad no significa rigurosamente que ésta no existe, sino que su formación ha concurrido un factor que de no darse hubiera cambiado el sentido de ella, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener, se presenta el vicio, ¿no? ¿Qué será? Resulta ser que, vamos a poner un ejemplo, resulta ser que Brian me dice que me vende su coche, ¿no? Me va a vender su coche, pero él siempre trae un Jetta, ¿no? Un Jetta del año, ¿qué será? Un Jetta del 2020, ¿no? Trae Brian un Jetta del 2020, a mí me dice, ¿sabes qué? Te vendo tu coche, te vendo mi coche, te lo vendo en X cantidad, ¿no? Vamos a decir que lo va a vender en 100,000 pesos, ¿no? Entonces acá yo tengo la idea que el auto que me va a vender es el que siempre trae, ¿no? Que es un auto que es relativamente nuevo, ¿no? Porque es del 2020, no estamos en el 2021, pues es nuevo el auto, me lo está vendiendo en 100,000 pesos, pues es una ganga, ¿no? ¿Sale? Y yo le digo que sí, y es más, firmamos, le doy el dinero, me firma, me firma, pero acá yo me voy con la idea de que el auto que me estaba vendiendo es el que siempre trae, y resulta que no, que tiene un auto más atrás, un auto de años atrás, es igual un Jetta, es el mismo color, tiene los mismos colores, pero es del año que será, del año 2000, ¿no? Del año 2000, entonces acá yo estaba en un error, ¿no? Yo me encontraba en un error, ¿no? Se llevó a cabo el acto jurídico, sí se llevó a cabo el acto jurídico, ¿no? Se llevó a cabo, sí, se cumplieron, toda vez que se cumplió con los elementos de existencia, ¿no? ¿Cuáles fueron los elementos de existencia? Bueno, pues primero hubo un consentimiento, ¿no? Hubo un consentimiento, cuando se llevó a cabo este consentimiento, el compañero Brian, él me hizo una oferta, una publicitación, ¿no? Él me dijo, yo te vendo mi vehículo en tal cantidad, y yo le dije, y yo acepté esta oferta, ¿no? Le di la aceptación. Entonces acá ya se configuró lo que es el consentimiento. El objeto cumplió con sus, con los requisitos, es un bien que es un bien que se encuentra en la naturaleza, sí, es un bien que se encuentra en la naturaleza, ¿no? Es un bien, que puede ser susceptible de comercio, sí. Ahí estamos cumpliendo entonces con los elementos de existencia, ¿no?
es un acto jurídico que ya nació, ¿no? Que ya tiene vida. ¿Sí? Ahora lo que nos falta ver es si este acto jurídico es válido, ¿no? Si este acto jurídico es válido, para eso tendríamos que ver entonces los elementos de validez del acto jurídico. El primer elemento que veíamos era lo que es la capacidad de ejercicio. ¿Se dio la capacidad de ejercicio? Sí. Brian es una persona ya mayor de edad, está en pleno uso de sus facultades mentales, y lo mismo pasa con mi persona, ¿no? Entonces tenemos que, por lo que hace el primer elemento de validez, se está presentando, ¿no? Ahora vamos a irnos a los vicios del consentimiento. Hay que ver si hay ausencia de los vicios del consentimiento, ¿sale? Para eso nos vamos a checar lo que nos dice nuestro Código Civil de Puebla, para que veamos si se presenta alguno de los vicios que están contemplados en él. Tenemos que los vicios de la voluntad, que los cuales se van a poder presentar, o los vicios del consentimiento que se pueden presentar, pueden ser el error, el dolo, la mala fe y la violencia. ¿Sale? Bueno, ahora bien nos vamos a ir a lo que es el error, que es el primer vicio del consentimiento, ¿sale? ¿Quién nos puede ayudar a leer el artículo que está en la pantalla, por favor? Yo, profe. Sí, compañera, por favor. Ok. Sección cuarta, vicios de consentimiento. Artículo 1470 del Código Civil de Puebla. Son aplicables al error las siguientes disposiciones. 1. El error de derecho no anula el contrato. 2. El error de aritmética. El error de aritmética solo da lugar a la rectificación. 3. El error de hecho anula el contrato. A. Si es común a ambos contratantes, sea cual fuere la causa de que proceda. B. Se recae sobre el motivo u objeto del contrato declarándose en el acto de la celebración o probándose por las circunstancias de la misma obligación que el falso supuesto motivo el contrato. C. Si concede de dolo de uno de los contratantes. D. Si procede de dolo de un extraño al contrato que pueda tener interés en él, y en este caso los contratantes tienen también acción contra aquel. E. Si se mantiene por dolo, reticencia o mala fe del contratante por no incurrió en el error. Perdón. Estos son los artículos que hacen referencia a los vicios del consentimiento, ¿no? Decimos que en nuestro Código Civil de Puebla está en el artículo 1470. Bueno, pero vamos a regresarnos. ¿Qué es el error? ¿Qué es el error? Bueno, en el error se puede definir como un falso concepto de la realidad. También se puede definir como el conocimiento equivocado de una cosa, hecho o una norma jurídica. O también lo podemos definir como la inadecuación de algo o alguien con la realidad. ¿Sale? Eso es un error. ¿Sí? Bueno, no perdamos de vista en qué consiste el error, ¿no? Error que es una falsa apreciación, ¿no? Es un falso concepto de la realidad, ¿sale? Eso es el error. Eso es un falso concepto de la realidad. Eso es el error, ¿sale? Y nosotros vamos a encontrar diversos tipos de error, y dependiendo del tipo de error en que nosotros nos presentemos, vamos a ver si nuestro acto jurídico se va a declarar nulo o no. Bueno, para eso lo de la nulidad, vamos a encontrar dos tipos de nulidad, la nulidad absoluta y la nulidad relativa, ¿sale? Bueno, no perdamos de vista en qué consiste el vicio de la voluntad, conocido como error, ¿sale? Bueno, decíamos que nosotros vamos a encontrar diferentes clases de error. Vamos a encontrar el error obstáculo o radical.
Acá nos vamos a referir que es cuando se presenta en los casos de equivocación sobre la naturaleza del contrato o sobre la identidad del objeto, ¿no? Tenemos que en este error obstáculo o radical acá se va a producir lo que es la inexistencia del contrato, ¿sí? Toda vez que, porque es, bueno, entonces tenemos que en el error obstáculo radical acá vamos a tener que tenemos que acá en este error obstáculo o radical tenemos que aquí no hay consentimiento, hay una ausencia del conocimiento. Toda vez que este error se va a presentar en los casos de equivocación sobre la naturaleza del contrato o sobre la identidad del objeto, ¿sale? Acá este error que va a traer como consecuencia, pues la inexistencia del contrato. Toda vez que el consentimiento que se dio, este consentimiento, este acuerdo de voluntades que se dio, fue sobre un bien fue sobre un objeto fue sobre un objeto que no estábamos de acuerdo, ¿sale? Yo dije, sí estoy de acuerdo, pero resulta ser que el objeto al que yo me refería era un objeto totalmente diferente al que se estaba refiriendo el compañero Brian, ¿no? Entonces acá estamos ante la presencia de un error obstáculo o radical, ¿sale? También vamos a encontrar otro tipo de error. En este tipo de error vamos a encontrarlo como de gravedad media o error. En este tipo de gravedad media, acá vamos a tener nosotros que este se va a dar cuando de gravedad media o de error, acá se podría dar cuando tiene relación por lo que es ¿qué será? Bueno, acá por ejemplo en la gravedad media o en el error, acá vamos a poner como ejemplo el siguiente. Acá va a ser aquel en el que se dice a la voluntad y va a originar la nulidad relativa. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, el error de derecho o de hecho, que va a invalidar lo que es el contrato cuando va a recaer sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan. Un ejemplo sería acá, vamos a suponer que la compañera Jessie va a comprar un anillo, ¿no? O va a comprar un anillo, va a comprar una joya, ¿no? Cualquier joya que trae una piedra, ¿no? Ella ve la piedra y la piedra se ve muy brillante, ¿no? Entonces ella considera que bueno, pregunta por el precio que le dan es un precio muy elevado, ¿no? Ella entonces saca sus deducciones de que de acuerdo con el precio de la joya, ella considera que es un brillante, ¿no? Ella considera que es un brillante, pero resulta que no es un brillante, sino que es una circonia, ¿no? Entonces acá tenemos que ella celebra el contrato de compraventa, compra esta joya, pensando ella que es un brillante, ¿no? Ella piensa que es un brillante, tal y como habíamos comentado, por el precio elevado de la joya, ¿no? Pero tenemos que acá tenemos que la compañera Jessie, pues ella realmente sufrió un error en el contrato, ¿no? Un error en el contrato toda vez que ella consideraba que la joya que estaba comprando, al tener esta piedra, al ser cumplir con las características de un brillante, ella, bueno, con las características de un brillante, igual de acuerdo al precio, ella pensó que era un brillante, ¿no? Entonces acá nos estamos en la presencia de un error. Hay un error
hay un error hecho, entonces por tal circunstancia se va a tener que declarar nulo el contrato, ¿sale? ¿Qué va a pasar con el error de cálculo? Acá en el error de cálculo o de aritmética, acá vamos a tener nosotros que este error surge cuando una persona tiene un error sobre la cantidad. Acá, por ejemplo, si compramos 10, ¿qué será? 10 toneladas de arroz, ¿no? Y por una equivocación se me entregan, en lugar de que se nos entreguen las 10 toneladas de arroz, se nos entregan 8, ¿no? O bien podría ser que se vende una cosa, ¿qué será? Vamos a comprar, bueno, vamos a regresar de nuevo, vamos a comprar, ¿qué será? Una computadora, ¿no? Esta computadora nos las están vendiendo en 20,000 pesos, ¿no? Y nosotros por nuestras prisas, en lugar de pagar 20,000 pesos, pagamos 22,000 pesos. Bueno, acá entonces está existiendo un error de cálculo, ¿no? Acá en este error de cálculo tenemos que, de cálculo o de aritmética, acá tenemos entonces que la única consecuencia con este error va a ser que se rectifique, ¿no? Que se rectifique, ¿no? Una vez que se rectifica, entonces el acto jurídico sigue teniendo los mismos, sigue siendo válido, ¿sale? Y acá no nos dice, por ejemplo, acá dice, en el artículo 1470 del Código Civil de Puebla, en la fracción segunda, nos dice, el error de aritmética solo da lugar a su rectificación, ¿sale? Igual también por lo que decíamos al arroz, a las toneladas que compramos de arroz, también hay nada más con que se rectifique, entonces en ese momento nuestro contrato sigue siendo válido, ¿sí? Sigue teniendo validez toda vez que es un error de cálculo, ¿sale? Bueno, por lo que hace al error indiferente, tenemos que ese error indiferente es ajeno al acto jurídico. Al ser ajeno al acto jurídico, pues tenemos entonces que en nada lo va a afectar, ¿sale? Y no va a producir ninguna consecuencia jurídica. ¿Sí? Bueno, estas clases de error también nosotros los vamos a poder hacer válidas para que se pueda declarar puede hacer la nulidad, ¿no? La nulidad de nuestro acto jurídico, ¿sale? Bueno, no perdamos de vista en qué consiste el vicio de la voluntad, conocido como error, ¿sale? Bueno, después de esto tenemos que después de esto vamos a tener nosotros el siguiente vicio del consentimiento, el cual va a ser el dolo y la mala fe. Tenemos que el dolo se presenta cuando se emplea cualquier sugestión o artificio para inducir en el error o mantener en él alguno de los contratantes. Y la mala fe y la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido. Un ejemplo de mala fe podría ser, ¿sabes qué? Yo ya me di cuenta de que le estoy, yo soy la vendedora, ¿no? Yo le estoy vendiendo la computadora, yo ya me di cuenta de que me está pagando 22,000 pesos, ¿no? Pero yo hago caso omiso a esta situación y yo le recibo el dinero y sigo bajo esa tesitura, ¿no? Que ya no se dé cuenta de que realmente me está pagando de más, ¿no? Ahí entonces ya es un vicio del consentimiento. Este vicio del consentimiento va a ser la mala fe, ¿sale? Toda vez que yo estoy disimulando el error en el que se encuentra el comprador de la computadora, ¿no? Yo estoy disimulando para que él no se percate de que está bajo los efectos de un error, ¿no? Él que me pague los 22,000 y ya, es lo único que importa, ¿no? Bueno, entonces nos quedamos aquí, estamos en el segundo elemento
bueno, en el segundo vicio del consentimiento, que es el dolo, bueno, el dolo, ¿sale? Bueno, nos quedamos aquí. También les quería comentar que ya tienen el cuestionario en la plataforma y ya tienen una actividad, es muy pequeña la actividad. También les quería comentar que por lo que hace al examen, ¿cuándo lo podríamos hacer? Lo podríamos hacer, si ustedes gustan, viernes, sábado o domingo. Yo tengo para subir calificaciones hasta del día 9 al 11 de febrero. Entonces, ustedes me dicen para saber cuándo les habilito lo que es el examen, ¿no? Se los podría habilitar lo que es el viernes y sábado, o sábado y domingo, para que lo puedan contestar. ¿Cómo ven, compañeros? Por mí está bien desde el día viernes, profesor, sin problema. ¿Desde cuándo, perdón? Yo no tengo tema si es desde el día viernes. Ah, ok. ¿Alguien más, compañeros? Sí, profesora, estoy de acuerdo en que sea del día viernes. Ok. Yo lo dejaría Sí, habilitado profe. viernes y sábado, ¿les parece? Va a ser de opción múltiple, entonces yo siento que no hay tanto problema, ¿no? Bueno, entonces nos quedamos aquí y nos estamos nos estamos escuchando el día jueves, compañeros. ¿Sale? Que tengan bonito día. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, compañeros.